El periódico de Indianápolis, Indy Star, que es un periódico que se publica en el estado de Indiana, tiene más de 100 años de existencia, tiene 2 premios Pulitzer, por cierto, que lo está mirando en su haber, ha titulado esta mañana un artículo que reza lo siguiente: Red Bull Racing interesado en el 4 veces campeón de la IndyCar, Alex Palou, para un asiento en Fórmula 1, según fuentes. Esto es lo que dice, como digo, Indy Star, que es el principal periódico de Indianápolis, que es donde está el equipo Ganassi, es donde está Palou y es donde está Indianápolis y las 500 millas y básicamente la IndyCar. De muy buena tinta, dicen ellos, que tienen esa información. A partir de ahí, nosotros tenemos que hacer nuestras pesquisas y tenemos que ver si es una información veraz o no. Lo que dice el artículo, primero lo que dice el artículo y luego vamos con la información que tiene soymotor.com. En este artículo lo que se dice es que Red Bull Racing ha mostrado interés en fichar a Alex Palou para que sea el compañero de Verstappen el año que viene en Red Bull, no para meterle en la familia Red Bull o para llevarle a Racing Bulls, para que esté junto con Lindblad o quien sea, no, compañero de Verstappen en Red Bull, en el equipo oficial, el año que viene, que fuentes directas de esas conversaciones que supuestamente, dice Indy Star, ha tenido Red Bull con Alex Palou o el entorno de Alex o el equipo de Alex Palou, Chip Ganassi, las fuentes directas de esas conversaciones, dice Indy Star, se lo han confirmado al rotativo, que cuando le preguntaron este fin de semana en Milwaukee a Alex Palou sobre esa posible vinculación con Red Bull, él negó la mayor, que su manager Roger Yasukawa ha dicho lo mismo también por teléfono al rotativo y que Indy Star entiende que Alex Palou tiene una cláusula de rescisión en su contrato por la que en caso de aparecer una oferta en Fórmula 1 podría irse siempre y cuando haya dinero de por medio, ya sea por parte de Alex, ya sea por parte del equipo que le fiche, para pagar una rescisión. Eso, como digo, es lo que publica Indy Star y es lo que ha sacudido por completo el panorama IndyCar y el panorama Fórmula 1 durante esta mañana. Sabéis que Alex Palou es columnista de soymotor.com, aquí se hace periodismo y nosotros hemos consultado nuestras fuentes también. Y Martí Muñoz, buenas tardes, amigo, vienes para darnos la información que ha conseguido Soy Motor sobre este tema, que, oye, yo te digo la verdad, para empezar, esto no me lo veía venir. Sí, hola Jorge. Sí, ha sido uno de esos titulares que cuando lo ves te vienen flashbacks de toda la controversia que hubo hace 2-3 años. Y sí que evidentemente pues te sitúa en un escenario en el que es un auténtico terremoto, ¿no? Si realmente se confirmara. Lo único que es verdad que da la sensación que entre la fuerza del titular y lo que se está respirando, al menos desde el lado de Palou y sus allegados, hay una distancia bastante grande. Hay que decir. Soymotor.com, Martí, ¿qué es lo que ha podido saber? ¿Cuál es la información que tenemos nosotros? Pues lo que podemos saber nosotros es que el manager de Alex niega haber estado en contacto alguno con Red Bull, por lo que niegan en este caso que haya conversaciones, que haya interés, niegan tener noticias de esta situación y por ese ende básicamente se desentienden de esa noticia, ese titular, que Red Bull lo podría situar como compañero de Max Verstappen en clave 2026. Ahí, evidentemente, hay que ver exactamente cuál es el tema, ¿no? Por lo que dice el artículo en este caso, o puedes entender que sale del artículo, es que ese segundo coche de Red Bull está en entredicho, ¿no? Es, por leerlo de alguna forma, que quizá hay que buscar algún tipo de sustituto y que Alex Palou pues, podría ser un nombre interesante para Red Bull. Es lo que te parece que podría tener lógica en ese sentido, que ese podría ser el interés de Red Bull. Pero que no ha habido ningún contacto, ni con el piloto ni con el representante, y que no le dan veracidad. Y en ese caso, sobre todo, ellos se remiten a lo que ya han estado diciendo estos últimos meses, que ahora mismo el futuro pasa por IndyCar y el contrato de Alex todavía le queda. Por lo que tampoco estaría claro, incluso en el contrato hablan de que quizá Red Bull podría llegar a la negociación pagando una cláusula para liberarlo del último año de contrato. No está tan claro que solo le quede un año de contrato a Palou, por lo que es un poco más complicado, digamos, de lo que parecería por el titular. O sea, ahora mismo, un poco, yo creo que es también lo que tenemos aquí publicado en Soy Motor, es que si hay un interés, al menos ese interés no se ha hecho llegar al piloto, al entorno del piloto. Sí, a ver, es raro el tema, ¿vale? O sea, empezando, con todo el respeto por IndyStar, porque hacen un gran trabajo en Estados Unidos e IndyCar es su gran competencia, es un poco raro que el interés de un equipo de Fórmula 1 trascienda antes en prensa especializada de IndyCar antes que en los círculos británicos de Fórmula 1, ¿no? Parecería que si una empresa de Milton Keynes, Reino Unido, tiene un interés por un nombre propio, que no tiene eso no significa que sea falso, solo que parecería más razonable, o sea, sabiendo cómo se mueve la información en este deporte,
que el tema explotara por otro sitio. Pero sí, entonces, aquí ¿qué es lo que se sabe de la relación entre Palou y Red Bull? Pues se sabe que en su momento hubo un acercamiento. Se sabe en 2023, en ese momento en el que Palou está en otra situación contractual y que está en esas negociaciones que acabará con el acercamiento a McLaren y la firma con McLaren y todo lo que vendrá después. Se sabe que hubo emisarios de Alex Palou en el Gran Premio de España de este año que estuvieron tanteando la parrilla y estuvieron viendo qué asientos o qué posibilidades de llegar a la Fórmula 1 había disponibles. Y una de las personas, o uno de los equipos con los que se habló fue Red Bull, en clave Alfa Tauri. Era ese momento en el que Nick de Vries estaba discutido y ahí desde Red Bull se fue muy tajante en su momento diciendo que la apuesta era Liam Lawson. Eso es lo que fue lo que finalmente acabó siendo. Entonces, de ahí viene el contacto cercano con Red Bull que ocurrió entonces. El tema es que, como mínimo, según lo que se cuenta desde el lado del piloto, pues el contacto no se ha mantenido. Esa es como mínimo la versión pública que se explica. Leyendo un poquito, Martí, sin embargo, el artículo de IndyStar, tú decías, por ejemplo, lo que hablan ellos de la duración del contrato de Palou. No tendría por qué ser exactamente así. Las fuentes son buenas, las referencias son buenas. Se habla, por ejemplo, de una conversación con el manager Roger Yasukawa. ¿Tiene sentido lo que dice IndyStar? ¿Es coherente la información que aportan? ¿El contrato en qué sentido quieres decir? ¿Que le quede un año disponible? Y que le quedaría más de un año. El tema, por ejemplo, del que se habla de que podría llegar una Red Bull, o no sé si incluso el piloto, cuando hablan de pagar una cláusula de rescisión, sabiendo también en el litigio en el que está Alex, por ejemplo, con ciertas discusiones que hay con McLaren de por medio. No sé si tiene mucho sentido los argumentos que dan en el artículo de IndyStar, si es una información fiable o es pequeño o triple. Sí, a ver, la duración del contrato de Palou con Ganassi nunca se ha hecho pública. Es una información que es confidencial. Se anunció la renovación prácticamente a la par con esa firma de DHL como patrocinador y se dijo que era un acuerdo a largo plazo. Se anunció a finales del 23. Normalmente es verdad que en carreras, cuando se dice acuerdo multianual, se suele pensar en 3 años, ¿no? Por aquello de la cosa más lógica. Lo que no sabemos exactamente hasta cuándo llega. Sí que podemos confirmar que no termina en el 26. Entonces, como mínimo, le quedan 2 temporadas completas. Como mínimo, aquí quizá dura bastante más. Y ahí esa es la situación contractual que tiene Palou con Ganassi. 2 temporadas más garantizadas como mínimo. Es probable que todavía haya más firmadas. Entonces, en caso de llegar aquí una Red Bull, que llegara el interés, pues evidentemente habría que hacer una negociación, previsiblemente pagar una cláusula de rescisión y, como tú bien dices, el problema legal con McLaren es que sigue abierto. Y ahí está Ganassi también metida, apoyando mucho a su piloto. Es un conflicto que ya se alarga desde hace 2 años, un conflicto que McLaren está reclamando $30 millones. Entre dinero que adelantaron a Palou y pérdidas que ellos calculan que supuso su cambio de parecer de última hora. Entonces, digamos que a día de hoy, deportivamente y contractualmente, a Palou Ganassi le interesa mucho porque están metidos de entrada en este conflicto legal, que están yendo de la mano, y es que lo están haciendo muy bien deportivamente, ¿no? Entonces, sí que ese es lo que podemos ver. Y como mínimo la garantía es esa, que Palou no está terminando contrato, no está en un momento en el que pueda llegar gente a la puerta y decir, mira, pues a partir de enero del 26 vente conmigo, porque como mínimo le quedan esas 2 temporadas, probablemente más. Entonces es por ahí donde van los tiros. Y además, Martí, y eso es una cosa de la que hemos hablado aquí a veces, incluso no solamente cuando se hablaba de hecho, Red Bull es de las primeras veces que yo lo escucho, pero bueno, con lo que está haciendo Palou este año, siempre hemos tenido ese debate en la cabeza de, oye, no tendría que irse a un equipo de Fórmula 1. Cadillac, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto mucho encima de la mesa. Pero tú me has dicho a mí, Martí, lo has dicho aquí mucho en directo, y creo que, no sé si sigue todavía siendo la pronunciación oficial del piloto, que él está a gusto en Estados Unidos, que la pantalla de la Fórmula 1 ya se ha pasado. Eso es lo que dice. Vale. Eso lo dice. Claro que cuando ves el pasado, ¿no? Pues ves que es un killer y en su momento vio una opción real con McLaren, ¿no? El argumento para firmar con el equipo de IndyCar de McLaren era que le habían vendido que era que digamos que había una opción más o menos realista de acabar llegando a Fórmula 1 y él, cuando vio esa oportunidad, pues se lanzó de cabeza. Entonces ahora ha llovido mucho, la
posición pública que dice que sostiene es que sí, la Fórmula 1 es una pantalla pasada, que no ha habido conversaciones. Hay que decir que Palou y Fórmula 1 no es la primera vez que suena en 2025 y a principios de año, con la situación de Lawson y compañía, con el gran arranque que tuvo en IndyCar, hubo rumores de que podría dar el salto a Fórmula 1 esta misma temporada. Palou eso lo negó categóricamente, dijo que no había ninguna conversación. Lo único que, claro, tienes ese precedente que te hace pensar que por mucho que ese sea el pensamiento razonable que puedes tener en frío, pues si de repente se te presenta la oportunidad y tiene sentido, es difícil decirlo. Claro que, claro, si lo piensas en clave situación personal de Alex, pues se han construido una casa hace un año más o menos, es padre, es muy feliz en Estados Unidos, entonces tiene la vida hecha ahí. Y sobre todo es eso, porque la situación contractual en la que está no invita a pensar que esté en una situación de buscar cambios a corto plazo. Pero es un nombre que suena porque, claro, ha estado haciendo la temporada que ha estado haciendo en IndyCar y es toda una hazaña, ¿no? Que te tires todo un año natural siendo el foco de los rumores en esta dirección. Lo único que, como mínimo, desde el lado del piloto, digamos que se lo han tomado todo con razonable sorpresa porque dicen que no les consta ningún contacto. El debate, sin embargo, está ahí, yo creo. Para ello, si me permites, Martí, voy a sacarte un momentín de pantalla y voy a meter a Cristóbal Rosalín en la llamada para poder hacer una llamada a 3 y un poquito de debate de, bueno, pues esto que se ha vuelto a reabrir, no quiero decir una herida porque no es una herida, pero este tema que se vuelve a reabrir otra vez con el interés ahora por parte de un equipo de Fórmula 1, según la prensa especializada de Estados Unidos, en los servicios de Alex Palou, lo cual yo creo que es algo que tenía que caer por su propio peso. Tengo la sensación de que cuando alguien hace una temporada como la que ha estado haciendo Alex este año, es imposible que no se fijen en él los pilotos de Fórmula 1, los equipos de Fórmula 1 y que no se planteen la opción de tenerlo en su panoplia de pilotos. Especialmente un equipo Red Bull que, bueno, pues está bastante perdido en cuanto a lo que hacer con los asientos que tiene libres. No sé si me puedes volver a encender la cámara, Martí. No sé si Cristóbal me puede oír. Y vamos a hacer un poquito de debate también con vosotros, chicos, en el chat, ¿eh? Quiero ver cuál es la opinión que tenéis. Básicamente sobre si Alex Palou creéis que tendría que aceptar, en caso de que llegara, oferta de Fórmula 1 o no aceptarla. Martí, yo te veo por aquí. No sé si Chris me estás escuchando también. Que suene la voz de Ultratumba si me oyes. Hola. Hola, Chris. Perfecto. Bueno, alto y claro, pues te escuchamos. Vamos a jugarlo. ¿Cómo estáis? Bueno, Martí, a ti ya te he saludado. ¿Cómo estás, Chris? Pues muy bien, pues embelesado aquí con las bellas palabras de don Martín Muñoz, que creo que es una de las personas que más conoce y mejor puede hablar sobre Alex Palou, su presente, su pasado y su futuro. Antes de nada, Chris, estábamos hablando con Martí. Tú, cuando has leído la noticia esta mañana, ¿cuál es la sensación que has tenido? ¿Te ha sorprendido que de repente vuelva la Fórmula 1 al entorno de Alex y ahora sea Red Bull? Pensábamos que era Cadillac, pero que sea Red Bull el nombre que se pone encima de la mesa. No, lo que me sorprende es que no haya llegado antes. Quiero decir, digamos, si echamos un vistazo atrás a la historia, cuando ha habido un piloto muy, muy dominador de IndyCar, y especialmente cuando este piloto ha sido europeo, ha habido deseos por parte de la Fórmula 1 de capturar ese talento. Y en el caso de Alex me parece perfectamente normal, razonable, legítimo y deseable, en cierto modo. Otra cosa es si es verdad o no, en este caso, ¿no? Si eso que es completamente lógico se ha producido o no. Y como hemos publicado en soymotor.com, nosotros no tenemos la confirmación de que el acercamiento se haya... Es decir, no tenemos confirmación de que el interés exista. Tenemos confirmación de que el acercamiento no se ha producido. Eso sí que lo sabemos. Lo cual, lo que decía Martí, es raro, ¿no, Chris? Que un equipo de Fórmula 1 se interese por un piloto y que lo sepa antes la prensa especializada que el propio piloto. A ver, se puede filtrar, vamos a hacer esto, vamos a tener una reunión, pero no sé, a mí me llegaría primero o al manager o al piloto. Bueno, a veces pasa, ¿eh? A veces estas cosas pasan y también te diré una cosa. Me alegraría si así fuese, porque... Valemos para algo. Todavía la prensa servimos para algo, claro. Es decir, pero a partir de ahí solo podemos hablar sobre... A ver, que IndyStar se lance a decir algo así
teniendo en cuenta que IndyStar es un medio de referencia en cuanto a información sobre IndyCar y que, bueno, digamos que forma parte de ese sector de la prensa estadounidense que yo creo que todavía tiene una buena praxis, es, bueno, como mínimo tendrán una fuente razonablemente buena. A veces las fuentes razonablemente buenas se equivocan. Quiero decir, no estoy dando crédito a lo que dice IndyStar. Puede que se equivoquen, pero bueno, la fuente no puede ser mala cuando alguien como este señor, o como el Nathan Brown, se lanza a publicar algo así. Es decir, que puede que haya interés. Ya hemos dicho que es verosímil, antes hemos dicho que es verosímil, y dado que hay un medio de este calibre y un personaje que está dentro del paddock de IndyCar que se atreve a publicarlo, bueno, pues es todavía más probable, ¿no? No obstante, nosotros hemos tenido ocasión de hablar con el entorno del piloto. Tenemos esa suerte y la respuesta es clara. Es decir, a ellos no les ha llegado. Es decir, no es que están sentados y no han firmado. No. Es que no están sentados. No ha habido un contacto directo. Lo han tenido, ¿eh? Y esto Martí lo ha explicado muy bien. El contacto en el pasado ya existió. Vamos a pensar que tiene toda la lógica del mundo, y yo creo que sí que lo hay. Otra cosa es hasta dónde puede llegar, pero vamos a pensar que hay un interés de Red Bull en Alex Palou y que en algún momento dado sí que se plantea alguna conversación, algún tipo de negociación, contrato encima de la mesa, como lo queráis llamar. Martí Muñoz, Cristóbal Rosalín, por ese orden, si fuerais Alex, ¿lo cogeríais? Y que piense también el chat la respuesta. Y ya me pienso yo la mía. Hombre, de alguna forma sería poético que un equipo como Red Bull y Helmut Marko, que se han dedicado a quemar pilotos y lanzarlos contra la pared, ¿no? Como si fueran espaguetis a ver si funciona, desafiando toda lógica y a saltar de IndyCar a Fórmula 1 al lado de Verstappen en este coche. Es un buen reto, ¿eh? O sea, sería difícil. Hombre, que hay que decir que si fuera real, si fuera un contrato real en Red Bull, yo creo que a la Fórmula 1 no se le puede decir que no. Yo creo. ¿Tú lo cogerías, Martí? Yo creo que sí. Claro que hay tantos condicionantes aquí, que tienes el conflicto legal abierto, que sigues metido ahí con Ganassi, que te está ayudando en ese tema. Tienes un contrato en vigor, tienes un buen sueldo, te estás revalorizando como piloto, vas a ganar mucho dinero en Estados Unidos. Entonces, deportivamente, pues sí, quizá tendría sentido si fuera una oportunidad real y el conflicto legal estuviera cerrado y demás, tendría sentido atreverse. Lo único que tiene tantos frentes abiertos que probablemente la prudencia sea lo mejor. ¿Chris? Yo creo que Martí lo ha dicho muy, muy bien. Lo primero que habría que ver es exactamente qué contrato ofrece Red Bull. Porque, bueno, ya hemos visto Red Bull cómo trata a algunos pilotos. Entonces, convertirte en una muñeca de trapo, pues no tendría ningún sentido cuando eres Dios en Estados Unidos. Y como bien ha dicho Martí, pues tienes contratos fuertes en marcha, tienes un contencioso o más que un contencioso en marcha, y aunque está más o menos claro el horizonte, pues bueno, hay que acabar de cerrar ese capítulo, y sobre todo tienes un futuro por delante, es ganar muchos títulos. Entonces, renunciar a todo eso solo tiene sentido si es Fórmula 1, que es el caso, si es un buen equipo, que es el caso, si hay un cambio de reglamento, que es el caso, y ya está, ¿no? Quiero decir, que si se dan, y si el contrato es como Dios manda, si todo eso encaja, tienes que decir que sí. Es que no, si todo eso encaja, no puedes decir que no. Aunque no te convenga, ¿no? Aunque familiarmente, económicamente no te convenga, tienes que decir que sí, si todos esos componentes se alinean. Lo que ocurre es que no sabemos si se han alineado, ¿no? O si están por alinearse. Desde luego, debutar al lado de un Verstappen es de las peores cosas que te pueden pasar en Fórmula 1.
pero si eres Alex Palou, no puedes decir que no. Si es que simplemente no puedes decir que no. Pero ahora falta ver si se alinean las cosas, si realmente esa oferta existe y el contrato es un buen contrato. Y entonces, pues, entonces digamos que el piloto tendrá menos que pensar, ¿no? Si el contrato es bueno, el equipo es el que es, la normativa es el primer año, pues tendría que decir que sí. Lo que está diciendo Dwight Sobchak, por ejemplo, yo creo que es un poco el... No sé si es el pensamiento que tiene Alex, pero has ganado 4 años. 4 de 5 que habrían sido 5 de 5 si no hubiera habido la cosa rara que hubo en el 22. Ese título era de Alex, en mis libros. Ya ha ganado las 500 millas de Indianápolis. Vale, te vas a quedar a una carrera del récord de AJ Foyt. Si gana la que viene, se va a quedar con 9 victorias con Andretti. ¿Qué más le queda por hacer? Es que ¿qué más le queda por hacer a Alex en Indy? Y mira que a mí me da... Yo sería Marrategui y yo no lo cogería, porque creo que es tirarse al vacío sin paracaídas. Pero lo pienso desde la ambición de un piloto y digo, es que ¿qué más me queda por hacer? Pues yo creo que convertirse en amo y señor de la categoría. O sea, estás hablando aquí de un piloto que tiene 28 años. O sea, como mantenga este ritmo de aquí 15, quizás todavía está corriendo este señor. Se va a plantar en unas estadísticas, si se mantiene la proyección y Ganassi no tiene un descalabro técnico, que va a dar mucho miedo, porque todo esto lo ha conseguido siendo compañero de Scott Dixon. Entonces te sitúa en la conversación. Y ese quizás era también uno de los grandes logros de Palou, incluso si no llega a darse el salto a Fórmula 1, ¿no? El hecho de haber sido un piloto constantemente vinculado con Fórmula 1, con toda la trayectoria que ha tenido. Verse en esta situación es extraordinario. Y ahí, claro, la situación ahora puedes argumentar que es un poco diferente a la que era en 2023, cuando lo intentó en su momento, porque ahí apenas estaba en sus inicios con Ganassi, sí que ya había ganado, pero era otra historia también a nivel contractual. Y ahora ya es una estrella, ¿no? Y entonces tenía todo el sentido del mundo probablemente lanzarse al vacío porque partías de mucho menos y ahora ya tiene algo bastante sólido entre manos. Entonces, no lo sé. A mí lo que me da un poco de miedo, cómo se ha titulado y escrito por IndyStar, es que pueda tratarse como un interés como la típica lista, ¿no? que puedes hacer si hablas con alguien y dices, ¿quién hay ahí fuera que te podría gustar? ¿no? Y te mencionan 3 o 4 nombres y dices, este lo está haciendo muy bien. Y me da un poco de miedo que quizás sea elevar a titular eso. Pero bueno, ojalá sea real. Lo único que sabemos es eso, que el manager no ha hablado con el equipo y que el entorno del piloto no tiene constancia de ninguna oferta o ningún interés. A partir de ahí, volvería otra vez a ser jugar un riesgo importante por parte de Alex, y no sé si eso también tiene que ser, si llegara a haber algún tipo de oferta, algo, Chris, por ejemplo, que tuviera él encima de la mesa, decir, hay mucha gente que está diciendo en el chat, no, puedes irte a Fórmula 1 y luego regresas a IndyCar. Puedes luego regresar. O sea, ya hubo un intento de ir a Fórmula 1 que acabó la cosa como acabó con Ganassi y al final se han reconciliado. Luego hubo un segundo bandazo que ha terminado la cosa como la ha terminado con McLaren. No sé si volver a decirle que no a Ganassi o forzar ahora, por ejemplo, una salida en caso de que encajaran todos esos factores que decías tú, Chris. ¿Le cierra las puertas a Alex de la Indy o de un asiento grande en la Indy si luego quisiera volver? Si sale mal el plan de la Fórmula 1. Yo creo que no le cierra las puertas. En esta vida, a veces, además de lo que se hace, hay que pensar cómo se hace. Si tú tienes una cláusula en tu contrato que te permite salir si tienes una oferta de Fórmula 1, si tú tienes una larga conversación con Chip Ganassi, repasáis la trayectoria de, por ejemplo, Alex Zanardi, que también saltó a la Fórmula 1 desde Chip Ganassi con un dominio sobre IndyCar apabullante, y llegáis a un acuerdo, pues, ¿por qué no? Ha demostrado tanto como piloto en IndyCar que no tendrá cerradas las puertas a un retorno a IndyCar. Imagínate, con 29, 30, 31 años, no tienes las puertas cerradas en IndyCar, ¿no? Después de conseguir lo que has conseguido. Y sería incluso un pelotazo marketingiano de primer orden. El propio Zanardi estaba volviendo a IndyCar. Es verdad que no con Ganassi y no con un equipo grande, pero estaba
estaba en un equipo en el que, de hecho, en la carrera en la que tristemente perdió las piernas, estaba dominándola. Sí. Iba a ser, con toda probabilidad, una victoria de Alex Zanardín, su retorno a la IndyCar después del paso fallido, porque fue un paso fallido por Williams en Fórmula 1. Muy mal momento de un equipo que había sido campeón. Bueno, ¿os suena la historia? Sí. Quiero decir que es un gran riesgo, pero esto, tanto Chip Ganassi como Palou tienen fácil donde mirar para saber qué puede pasar. Y yo creo que depende del cómo se orqueste y el cómo se hable y cómo se acuerde, si luego tiene un retorno o no. Yo creo que puede tener perfectamente un retorno y que ese no sería el problema principal. Lo que me queda más o menos... No sé si querías, por cierto, apuntar algo, Martí, a lo que ha dicho Cristóbal. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este deporte lo bueno que tiene en las carreras es que cuando ganas puedes hacer lo que quieras. Sí. Porque ya está. Es como Tal cual. decir, hay que ser simpático. No, hay que ganar. Tú si eres rápido, te van a fichar y te van a contratar. Y ahí poco... Entonces, sí, pudiera irse, cabrearse con Ganassi y de aquí 6 años volver como mejores amigos. Podría pasar perfectamente. Entonces, sí, por poder podría. Lo único, ya a nivel contractual, y aquí ya es especulación porque no lo sé, pero tendría sentido incluso que el contrato de Palou de alguna forma pudiera estar vinculado al de DHL, por cómo se negocian a veces los precios en Indy. Por ejemplo, cuando Palou renuncia a ir a McLaren después de haber anunciado que va a ir, ese es uno de los puntos que esgrime McLaren en la denuncia, que hay más de 7 millones en pérdidas con NTT, que hay varios sponsors que en ese momento reajustan la inversión. Entonces, sería lógico, todo esto, digamos, usando la lógica y viendo cómo se han negociado estas cosas en el pasado, que el contrato de Alex no ya solo esté medio vinculado con Ganassi, sino que tengas también el sponsor de por medio. Entonces, Claro. será bastante complejo todo. Pero bueno, como decía Cristóbal, aquí si las dos partes... En un mundo ideal te llega Helmut Marko y te pone el dinero encima de la mesa y Ganassi lo libera. Si te rompen aquí, que te meten 40 millones de dólares, 50 millones de dólares, al final todo es un precio. Pero claro, es un follón importante. Y yo creo que además luego hay una cosa que sí que yo saco en claro, más o menos cerca de la realidad que este artículo que ha publicado IndyStar. Esto es una buenísima noticia para Alex, porque está en el candelero. Y sobre todo, a mí lo que me tranquiliza mucho es que, no sé si por primera vez en su trayectoria, pero ahora ya sí que sí, él tiene la sartén por el mango. Objetivamente, Alex no necesita la Fórmula 1. Alex, no veo ninguna razón por la que el año que viene no tendría que seguir ganando tal y como lo está haciendo ahora, y el siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Tal y como está Alex ahora mismo, nunca puedes dar por hecho nada en deporte. Puede haber accidentes, lesiones, cambios de reglamentos, cambios de paradigma y dejas de ganar. Pero tal y como está Alex ahora mismo, es que, bueno, le dices que no a Red Bull, pero si el año que viene vuelve a hacer récord de victorias y vuelve a ganar las 500 millas, o al siguiente, o al siguiente, o al siguiente, es que le van a seguir llamando de Fórmula 1. Es que no creo que sea el último tren tampoco. No se tiene que tirar al vacío como quizás sí que fue el intento con McLaren. Ahora ya no necesita eso. Sí. Y la lástima es que el proyecto de Fórmula 1 liderado desde Estados Unidos no esté liderado por Honda, ¿no? Y que quizás sería la forma más fácil de que todo el mundo estuviera contento y sería orgánico. Pero sí. Ya te digo, ahí claro, cuando piensas en el futuro de Alex, a ver, sabiendo lo competida que es IndyCar, si el año que viene gana una carrera o 2 carreras, tampoco pasa nada, porque es que este deporte es así. Esta categoría es de diferencias muy, muy marginales. Y este año, por lo que sea, estamos viendo un piloto y un equipo absolutamente superlativos, pero quién sabe si también tiene que ver pues, con la gestión de la energía híbrida, cómo se ha adaptado el pilotaje, quién sabe si a través luego del invierno el resto de equipos dan un pasito y ya no tienes esta supremacía. No quiere decir que no seas bueno, simplemente es que es una copa monomarca, ¿no? Entonces no sería un desastre que de repente pues te llegue McLaren, que te han estado contratando medio paddock, y te empiecen a ganar carreras en el año que viene. Pero es evidente que las manos las tiene ahí y que es, como decía antes, el hecho de estar vinculado a Fórmula 1 mes tras mes es un hito absoluto y hay que ponerlo en valor. Última carrera de IndyCar. Añado, Dime, Chris, sí. Completamente. Y añado, al final, como bien decía,
hoy en día más libertad de elección que nunca. Y además hay una cuestión, IndyCar cambiará el coche en algún momento. Mm. 2028 es el horizonte y entonces a lo mejor se reorganizan las cartas y de repente pues ya no es tan superior o de repente las cosas ya no son tan fáciles, ¿no? Entonces dices, vale, ahora tengo una oportunidad en un equipo grande, tengo un buen contrato, oye, que luego igual sale mal y al cabo del primer año estoy, no sé si de patitas en la calle, pero con interés por volver a marchar. Mm. Digamos que no es garantizado que lo que ahora sueltas dentro de 2 años vaya a estar igual. Con lo cual, eso sería otro argumento a favor del tema Fórmula 1. Y particularmente el tema del cambio de reglamento, yo creo que es posible un piloto que cambiase de mundo, aunque ya demostró cuando se subió en el coche en los libres del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, que hizo un trabajo excepcional. De hecho, no sé cómo de público es esto, pero ingenieros de McLaren lo que decían es que estaba aproximadamente 2 décimas de Lando Norris. Y Lando Norris llevaba todo el año con ese coche y este chico acababa de subirse. Entonces, bueno, yo creo que estamos hablando de un talento de grandes proporciones y que no en ningún caso iría a Fórmula 1 a hacer el ridículo, ¿no? Y es más, esa pequeña experiencia que tuvo con McLaren, que le ha traído muchos quebraderos de cabeza, de eso no hay duda, y que a lo mejor le costó el título de IndyCar 2022, como ha dicho antes Giorgio, pues también, pero le dio ese... ya tiene el paladar, ¿no?, de lo que es llevar un Fórmula 1 y si a veces un piloto se sienta en un coche y ve si está bien o está mal. Y aquí lo que se supo claramente es que está bien. Y por último, ojalá, ojalá, si no los 4 títulos en 5 años, si no las 500 millas ganadas, ojalá esta noticia que ha lanzado un medio estadounidense y de la que todos estamos hablando hoy, sirva para que el gran público, que quizá todavía, a pesar de todo, no conoce a Alex Palou, lo conozca, lo admire y lo siga a partir de hoy.